El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Esta es nuestra clase número 21 acerca de lo que es el conflicto entre dos reinos. Estamos hablando acerca de lo que son nuestras armas. Hoy nos tocaría hablar acerca de lo que es la oración. No vamos a tocar el término de la oración como arma, porque es hablar de todo un sistema. Es hablar de todo un sistema. Pero es muy útil. Por ahí se ha corrido la voz y algunos han dicho que el maestro Briceño no está de acuerdo con la oración. Yo nunca he dicho eso, jamás. La oración, quien no ora no habla con Dios, y la oración cuando se hace en ciencia, cuando se ora en ciencia, que la oración en ciencia es la oración que llega al grano, al anillo, al dedo, la que engrana, la que se ajusta a las verdades de Dios. Esa es la oración que mueve a Dios, y Dios pues obra a través de esa oración, y más cuando es intercesión. Estamos muy de acuerdo con la oración. Lo que no estamos de acuerdo con todos los tipos de oración que hace la iglesia de una forma vaga, sin conocer. Pero nos toca hablar hoy acerca de lo que es el nombre de Jesús. Présteme mucha atención a esto que le voy a decir ahora. El nombre de Jesús. Según Filipenses 2, capítulo 2, verso 9 al 11. ¿En qué consiste el nombre de Jesús? Alguien me dijo, maestro, me escribieron por el Facebook, me escribieron por el email, me enviaron mensajes de texto, e inclusive gente que se han atrevido en una forma, no digo descarada, las cosas que las hacen por no tener conocimiento. He tenido que sentarlos y ubicarlos, y personas que me han dicho, maestro, ya no se dice Jesús, se dice Yeshua Yamasía. O sea, cuando usted dice en el nombre de Jesús, un demonio no sale, tiene que decir en el nombre de Yeshua Yamasía, si no, no sale. Bueno, el que usted diga Jesús, Yeshua Yamasía, Chises, Chucho, como usted diga, allí en eso no radica el poder del nombre. En eso no radica el poder del nombre. Hoy vamos a estar claros en esto. El término nombre, que se utilizó en el griego para hacer referencia al nombre de Jesús, es onoma, que en su segundo significado está relacionado a todo lo que un nombre implica o cubre, como su autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia, dignidad, posición, posesión, todo lo que tiene que ver con el señorío, que indica un título de grandeza. Mire por dónde vamos. Tomar el nombre de Jesús como arma es apropiarme en fe de todas estas propiedades que Jesús obtuvo por su estado de humillación en obediencia, y que fueron transferidas a mí por pacto de sangre. Oiga lo que viene. Cuando Jesús dijo en mi nombre, echaréis fuera demonios. Cuando digo todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Jesús no quiso decir ahí todo lo que pidieras al Padre diciendo Jesús. Porque el poder no está en las siglas, en simplemente unir sílabas y dar un nombre o una expresión que te indica un nombre, que es un distintivo para hacerte un llamado. Ahí no está el poder. Cuando Jesús dijo en mi nombre echaréis fuera demonios, no quiso decir diciendo Jesús echaréis fuera demonios.
Porque por allá dijeron unos, en el nombre de Jesús que procesa Pablo te echamos fuera. A Jesús conocemos, a Pablo sabemos también quién es, quiénes son ustedes. Cuando Jesús dijo, en mi nombre, todo lo que le pidieras al Padre, en mi nombre, que es lo que lo recibiréis. Jesús no está diciendo todo lo que le pidieras al Padre diciendo Jesús. Porque no son unas simples palabras mágicas como un abracadabra, pata de cabra. O sea, al decir Jesús, entonces ya las cosas tienen que funcionar sin que se te haya revelado tus propiedades, tus virtudes, tus beneficios, tus legados, tus bendiciones, tus promesas, tu herencia. Todo lo que se te fue transferido por pacto de sangre. Eso a ti no se te ha revelado. Es más. Una persona que no tenga una identidad, ni siquiera sabe quién es, qué tiene y qué puede en Cristo Jesús, jamás puede tomar el nombre de Jesús para echar fuera un demonio. Jamás. Usted no se da cuenta que todas las oraciones terminan, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Ya Dios se cansó de eso. Usted no se da cuenta que en todas nuestras oraciones está la muletilla Jesús. Padre, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío. Entonces, tiene que ir incluido en la oración el término Jesús para que Dios te pueda escuchar. Cuando Jesús dijo en mi nombre, lo que quiso decir fue en mi autoridad, mi carácter, mi rango, mi majestad, mi poder, mi excelencia, mi dignidad, que todo esto está dentro de un señorío, que es Kyrios, Kerium. Echaréis fuera demonios. De modo que, para que el nombre de Jesús funcione como arma, me tiene que ser revelado, revelado e iluminado en todas estas propiedades. Me tienen que ser reveladas e iluminadas todas estas propiedades y entender que son de mi pertenencia. Comprender que el lugar que Jesús ocupa, lo ocupo yo, que soy el representante de Jesús aquí en la tierra. El poder del nombre de Jesús no radica en pronunciar, sino en saber lo que representa ese hombre llamado Jesús y cuáles fueron los beneficios que obtuvo por causa de él. ¿Cuáles fueron los beneficios que yo obtuve por causa de él? Ahora escuche bien esto. La Biblia en Filipenses dice así. Hágame un seguimiento porque vamos a estudiar esto. En Filipenses dice así. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, humillándose y haciéndose obediente hasta los sumos, hasta la muerte y muerte de cruz. Oído, el cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Prestame atención. Y le dio un nombre. Observe usted que según el que escribe en Filipenses, que es Pablo, el nombre que se le dio a Jesús tiene que ver con su estado de exaltación. Por causa de su estado de humillación. Repito, el nombre que se le da a Jesús, que no es Jesús. ¿Por qué no es Jesús? Ya se lo voy a decir. El nombre que se le da a Jesús se le da por causa de su estado de humillación, que su nombre viene siendo la exaltación, porque se humilló. Ahora observe usted que antes de que Jesús se humillase, para que fuese exaltado, es decir, para que se le diera el nombre, ya él se llamaba Jesús. Entonces, ¿cuál fue el nombre que se le dio? Si él se llamaba Jesús. Antes de que él se humillase, ya se llamaba Jesús. Y su nombre se le da por causa de su estado de humillación. El nombre es el estado de exaltación. ¿Cuál fue el nombre que se le dio si él ya se llamaba Jesús? Porque el nombre lo obtiene por su humillación. Y la exaltación es el mismo nombre incluido.
Y no sé, solo voy a rezar como de esa la versión amplificada y como dice el texto en el original, dice así. Los originales dice así. Dice así. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Ahí está. Ahí está el nombre, tiene que ver con su estado de exaltación. Y le dio un nombre, oído, sigo. Y le dio un nombre para que en el nombre que se le dio a ese hombre que se llama Jesús. Pero observa usted que dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que a mí el texto lo que me quiere decir es, y se le dio un nombre, es decir, y se le dio una autoridad, un carácter, un rango, una majestad, un poder, una excelencia, una dignidad, que todo tiene que ver con un señorío que es sobre toda autoridad, sobre todo carácter, sobre todo rango, sobre toda majestad, sobre todo poder, sobre toda excelencia, sobre toda dignidad y sobre todo señorío. ¿Cuál fue el nombre que se le dio? Kyrios, Kyrion, para que todos reconozcan que Él es el Señor. Porque dentro del nombre, dentro del señorío, está la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la dignidad, la posición y la posesión. Dentro del señorío. Quiero decir que cuando yo vengo al Padre, un demonio, una muchacha endemoniada o demonizada, igual se dice, estaba predicando y de pronto gritó por allá: cállate, maldito, que me atormenta con la palabra. Así, en plena actividad. Pero con la voz era como cuadrúpede, muchas voces. Oh, aquella cosa era feísimo. Cuando dijo, cállate maldito que me atormente con la palabra, se levantó y se vino caminando hacia mí. Y le dije, por la unción que el Santo me ha dado, te vas de ese cuerpo. ¡Plum! Y cayó. Y fue libre, se convirtió al Señor ese día. Se me acercó un evangelista, que es muy amigo, me dijo: maestro, ¿por qué si usted no dijo en el nombre de Jesús, sal fuera, el demonio salió si usted no nombró a Jesús? Porque yo usé fue el onoma. Yo me fue al señorío. Yo me fue al conocimiento de lo que yo tengo por pacto de sangre, a lo que se me fue transferido a mí. Porque si yo le digo en el nombre del Jesús, te vas fuera, pero yo no tengo una identidad en qué yo soy, qué yo tengo y qué yo puedo en Cristo Jesús, no hay demonio que salga. No hay demonio que salga. Porque yo no conozco a Jesús. Yo no sé qué tengo en Jesús, yo no sé qué puedo en Jesús, yo no sé qué yo soy en Jesús. A mí me llamaron para darle la cena a un hermano que estaba muriendo de cáncer hepático, boqueando. Ya lo que llaman los santos óleos. Y lo último, hermano, denle la cena para que se vaya con el Señor. Se vaya con Cristo. Le diga, deme el pan, deme el vino. E hice lo que hizo Jesús, sacó a todos del cuarto y déjeme solo con él. Supongamos que se llame Juan. Me incliné, me senté al lado de él. Y le dije, Juan, abrió sus ojos, me miró y empezaron las lágrimas a correrle su mejilla. Y tosiendo, me dijo, maestro,
Mi partida está cerca, maestro. Le dije, Juan, yo quiero que escuches algo. Yo te vengo a dar el pan y el vino, pero no para que mueras, sino para que vivas. ¿Tú sabes qué encierra este pan? ¿Tú sabes lo que simboliza este pan y lo que este pan contiene y lo que está detrás de este elemento? ¿Qué es lo que Pablo dijo? El que come y bebe sin discernir. La palabra discernir significa si no tiene conocimiento de los beneficios que están detrás del pan y detrás del vino, y vive y toma por fe esos beneficios, usted está tomando la cena indignamente. Tomar la cena indignamente no es tomar la cena en pecado, es un tipo de indignidad. Pero no es lo que Pablo quiere decir allí. Cuando dijo pruébese, no está hablando de pruébese si está malo con su hermano y en qué pecado está. No, la palabra es adoquino. Doquino, que significa analice. Si lo que viene a seguir es rascándose con el vino y saciándose con el pan, no lo haga más. Pruébese, analice qué usted viene a hacer. ¿Va a seguir rascándose con el vino? ¿Se va a seguir saciando con el pan? No tome más. Analice, piense. Pruébese, lo que dice Pablo, analice, piense. Si lo va a hacer de la forma correcta, está bien. Si no lo va a hacer de la forma correcta, usted va a comer juicio para usted. Porque usted no se va a apropiar de los beneficios, usted se va a morir. En vez de tener beneficios, lo que va a entrar en un terreno de maldición y de condenación. No lo haga más. Por tanto, discierne el cuerpo. Entienda qué hay detrás del pan. Entienda los beneficios que hay en el pan que representa el cuerpo. Entienda que esto es una representación, que no es una transustanciación. Entienda qué hay detrás del vino. Después que usted entienda los beneficios que hay detrás del pan y detrás del vino, que son tipos del cuerpo y de la sangre de Jesús, que tiene que ver con redención, remisión y propiciación, que tiene que ver con regeneración, con el estado de sacarte del estado en el que tú estabas caído en Adán y llevarte al estado de salvación. Si no entiendes eso, no tomes, porque lo vas a tomar indignamente. Eso de tomar la cena del Señor y después de tomarla salir a confesar enfermedades es un tipo de indignidad. Porque lo que hiciste por fe y lo que hiciste con la mano lo estás pateando. ¿Usted me oye, Juan? Dígame, maestro. Este cuerpo representa el pan, este pan representa el cuerpo de Jesús. Juan, ¿sabes cuántos latigazos cayeron sobre el cuerpo de Jesús? 120 latigazos. A Jesús no lo flagelaron los judíos, los flagelaron fueron los romanos. Cada látigo tenía pedazos de hueso, de metal, de plomo en la punta. Y cuando aquel soldado tiraba el látigo y alaba, muchas veces por los pedazos de hueso de metal partían los huesos. En Jesús no pasó para que se cumpliera la escritura, que no fue quebrado hueso suyo. Pero muchas veces rasgaba la carne, traía los pedazos de carne en los pedazos de metal, de hueso. ¿Sabe algo? A Jesús le dieron 120 latigazos. Y los que flagelaron a Jesús fueron verdugos, hombres especializados en la materia. Y ellos sabían que el caso era flagelar a Jesús para torturarlo, para que fuera a morir a largo plazo en la cruz. No era matarlo en la torturación. De modo que tenían que darle los latigazos en un solo lado de las espaldas de Jesús. Tener cuidado que no fueran a darle en la cabeza, en los riñones, en los testículos, en el estómago, lo podían matar. Indica que todos los 120 latigazos cayeron sobre un solo lado de las espaldas de Jesús. Te puedes imaginar cómo estaban los lomos de Jesús, las espaldas de Jesús, desnudo, guindado sobre un poste. Después le caen a trompadas, le alan las barbas, le ponen una corona de una planta que succiona la carne, que las espinas medían hasta 2 y 3 pulgadas aproximadamente. Unas espinas, hermano, que atravesaban la parte más sensible de un ser humano, cuero cabelludo, una de las partes más sensibles. Después lo llevan a camino al Gólgota, a 1 kilómetro cargando un madero. Y después cuando llega ya a la cruz, que llega ya al Gólgota, al monte del cráneo, de la calavera, lo extienden. Y para que el omoplato se pegara bien sobre la madera, tenían que dislocarle de un lado de los brazos. Clavarlo de un lado y después dislocarlo. Y desprenderle, no partirle el hueso, pero sí dislocarle el brazo del omoplato de acá, desprendérselo. Después de eso lo clavan con unos clavos de 5 pulgadas, con la punta bola o roma, que tenía que traspasar hueso, tendón, llegar hasta el otro lado de la madera.
Después lo guindan. Y en la posición que Jesús estaba, tenía que suspenderse, porque a causa de la inflación de los pulmones, los músculos de los brazos se contraen, el dolor es más fuerte. Jesús tenía que suspenderse, respirar, sostener, botar y caer, inhalar y exhalar. El ejercicio. ¿Sabe cuánto tiempo hizo Jesús eso? 6 horas. 6 horas. Después le clavan una lanza en su costado. ¿Sabe cómo se llama eso? Heridas. Lo llama el profeta. ¿Sabe cómo lo llama Pedro? Llagas. Y por ese dolor tú fuiste sanado. ¿Usted me está oyendo, Juan? Sí, maestro. Si yo no puedo entender y no puedo comprender que Jesús haya pasado por todo eso para que un maldito cáncer te venga a matar. Puedo entender eso. Puedo entender cómo tú te has agarrado el beneficio de la cruz. Puedo entender cómo te has resignado a un cáncer. Cuando ya Jesús llevó tu enfermedad, no puede un cáncer matar 2 veces a una persona. Ya lo mató. Mató a Cristo una sola vez en la cruz para no matarte a ti. Tienes que renunciar. Y yo te voy a dar el pan, representación al cuerpo de Jesús que llevó todo eso para que Jesús sea sano. Y le di el pan. ¿Sabe qué representa este vino? Y le hablé del vino. Y ahora que has tomado el pan y el vino en fe y has discernido, porque tienes conocimiento que encierra cada uno de los elementos, cuáles son los beneficios que tiene, yo te declaro sano por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dije Jesús. Aló, nombré a Jesús. Pero en todo lo que dije, le dije en el nombre de Jesús. Aunque no nombres a Jesús, pero estás claro cuáles son tus beneficios en la oración que estás haciendo. Aunque no digas Jesús, Jesus, Yeshua Yamasía, como lo digas. Aunque no digas nada, Dios sabe que estás claro cuáles son tus beneficios, cuáles son tus legados. Dios sabe que tú sabes que eres heredero en Dios y coheredero en Cristo Jesús. Dios sabe que tú sabes que tú no vienes a mendigar, ni vienes a pedir, vienes a demandar algo que Cristo se ganó por ti en la cruz del Calvario y que te pertenece, alabanza al nombre del Señor. Dios lo sabe. ¿Sabe qué le dice a Cristo? Wow, este hombre está claro. Y dice Cristo, habla con el Espíritu que lo sane. No sé cómo a usted le va a caer esto parece un cuento de niño, una historieta de Walt Disney. Como usted lo quiera ver, no juzgo tu pensamiento, carnal o sensual, los que me están viendo por la televisión o por YouTube o por el video. Sonó mi celular. 11 de la noche, cuando di el pan, sonó mi celular. Su hija, Cristina. Maestro, dígame. Maestro, tiene que venir a mi casa. ¿Qué pasó, hija? Esta mañana le fui a dar el desayuno a mi papá. Y me cayó la bandeja de la mano porque lo conseguí sentado en la cama. Sano. Vaya, véalo. Está pastoreando. Vaya, véalo. Eso hace 15 años sentado. Ya está, todavía vive. ¿Por qué? Porque le di el pan. Porque le di el vino. Porque la oración la hice fundamentada en aquel que hizo todo para que nosotros no hiciéramos nada, solamente que leyéramos. Eso es orar en el nombre de Jesús. Entonces a mí no me vengan ustedes con que Josué Yamasía, con que Chise, con que Chucho, con que eso es. Los demonios no comen de nada de eso. Los demonios comen que usted esté claro que ese hombre que murió en la cruz del Calvario lo representa a usted. Y le dio un legado y le dio una herencia. Y le dio unos beneficios, y usted está claro en el asunto. ¿Cómo se dice Jesús en japonés? No sé. Pero como se dice en japonés, tengo que decir en japonés Jesús para que los demonios que viven en Japón me entiendan. No entiendo. Eso yo no lo entiendo. ¿Estamos acá? Sea agradecido. Levántese en la mañana y diga, Señor, yo te doy muchas gracias. Mire, escúchame esto que le voy a decir. Páreme bien que esto es bueno. Lo voy a enseñar, perdón, mi respeto.
mi consideración y mi respeto, perdone no lo vea tan mal lo que le voy a decir. Cuando yo digo algo acá, que lo que voy a decir no lo digo porque usted no lo sabe hacer, solo es que como maestro no siempre es la forma de decir y transmitir las cosas. Yo lo voy a enseñar ahora a usted. Usted sabía, hermano, que las oraciones que nosotros disparamos para arriba, ni siquiera ellos saben para quién son las oraciones. Que no somos específicos y determinantes y que no tenemos una dirección en nuestras oraciones. Porque cuando empezamos a disparar para arriba, el Señor le dice a Cristo, prepárate allí, que cuando ese tipo tire para acá, no sé, según lo que ore ahí, vamos a enderezar la oración en el camino, porque eso no saben orar. Señor, te doy gracias. Oh Jehová, porque yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Eso es para ti, Jesús, agárrala, chaca y la cara para allá. Porque quien murió no fue Jehová, fue Jesús. O sea, no tenemos dirección en la oración. ¿Usted sabía algo? Que cuando yo hablo con el Padre, es con el Padre, y yo no meto al Hijo en eso. Solo le digo al Hijo, solo le digo al Padre, Señor, papá, yo no trato a Dios de usted. Padre, usted. Dios dice a Cristo, ¿qué le pasa a ese? ¿Sabe cómo llamó Jesús al Padre? Abba Padre. ¿Sabe qué significa Abba Padre? Papito lindo, papito querido. Es un diminutivo arameo. Cuando yo hablo con el Padre, es con el Padre. Padre, yo te doy muchas gracias. Porque lo que yo soy ahora y lo que yo voy a decir ahora, y esta conversación que tengo contigo como hijo que soy, se debe a lo que tu Hijo hizo por mí en la cruz. Ya dije en el nombre de Jesús. ¿Sí o no, Henry? Ya dije en el nombre de Jesús sin decir el nombre de Jesús. Ya dije. Ya Jesús dijo, ya el Padre dijo, te metió a ti. Estás reconociendo. Y me centro con el Padre, solo con Él, con papá, como a nadie. Fran, enamora a Dios. Acostúmbrate a hablar solo con tu papá. Por lo menos a mí me agrada mucho porque yo no tuve padre. A mí me costó entender a Dios como padre porque yo no tuve padre. Como papá. Y hablo con Él como papá. Papá, te doy gracias. ¿Y sabe cuánto tiempo tengo orando con papá? Paso hasta 1 hora, 45 minutos, con Él solo. Pero tomé en cuenta a Jesús. Sí, claro. Después que suelto a papá, digo, Jesús, gracias porque eres mi hermano. Dice el Padre, va a hablar contigo ahora mismo, ponle cuidado. Gracias porque eres mi hermano. Y no hago una mezcolanza, que tiro oraciones para arriba, que el Padre y el Hijo tienen que estar pendientes para quién es quién, porque todos estos tiran para arriba y solo dicen para quién es quién. Yo oro con Jesús, Señor, gracias Jesús, porque tú eres mi hermano. Y todo lo relacionado a Jesús. Y después que termino de hablar con Jesús, digo, y gracias Espíritu Santo, dice el Padre, y Jesús está hablando contigo, Consolador, por lo que has hecho y por lo que eres en mí. Gracias porque vives en mí. Gracias porque soy tu morada. Y tengo una dirección en la oración que estoy haciendo. Conversé con el Padre, conversé con el Hijo y conversé con el Espíritu Santo. Conversé con los tres. Para los evangélicos que se meten en un cuarto y en 10 minutos dicen todo, porque después no hayan que decir, hay muchas cosas que hablar con ellos. Diga amén. Hay. Porque los evangélicos dicen, maestro, yo me meto en un cuarto y en 10 minutos digo todo. Después empiezan, gloria, gloria, gloria. Dice Dios, ¿qué dice Jesús? No sé, porque es un lobo ahí, yo no entiendo lo que dice. Yo no entiendo nada. Señores, supuestas posesiones de demonios en los cristianos. Mira esta falsa doctrina que se metió dentro de la iglesia. Óigala bien, preste atención ahora. En ninguna parte de las escrituras afirman que un cristiano nacido de nuevo, que es propiedad de Dios y templo del Espíritu Santo, puede ser posesionado por demonios. En ninguna parte. El caso que Jesús presenta en Mateos 12, 43, 45, cuando hace referencia al espíritu inmundo, no se refiere al creyente, ya que la iglesia no existía cuando ocurrió ese evento, cuando Jesús tomó esa expresión.
Cuando Jesús dio ese discurso, no existía la iglesia, no estaban los evangélicos todavía. En este pasaje de las Escrituras, Jesús está refiriéndose al estado postrero de inmundicia en la que caería la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Al terminar Jesús la narración del espíritu inmundo que sale del hombre y vuelve, expresa: así también acontecerá a esta mala generación. O sea que cuando Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo va y sale del hombre, y dice del hombre, no del creyente, del hombre, no del creyente, y va a sitios secos y vacíos y no hay donde morar, regresa otra vez al hombre y consigue la casa vacía, va y busca 7 más y se mete en el hombre, y el estado postrero de este hombre viene siendo mayor. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando Jesús de la iglesia. No existían los evangélicos cuando Jesús dijo eso. Primero eso. Allí el contexto dice bien claro que Jesús está hablando del estado postrero en el que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio, que fue lo que sucedió. O sea, usted me agarra este texto para hablar de la iglesia, que hay demonios en los creyentes, usted se equivocó, usted se peló, porque esto no es lo que dice la Biblia, esto no lo enseña la palabra allí. La Biblia dice que nosotros como creyentes somos templo, habitación, casa de Dios y morada del Espíritu Santo. Decir que un demonio puede posesionar a un creyente es estar en total contraste con los valores y las propiedades que tiene y encierra los términos morada y templo desde el punto de vista etimológico. Pasemos a definir cada uno de ellos para una mayor comprensión del asunto. Morada viene del griego oikeo, derivado de oikos, que indica casa o habitación. El término oikeo, que Pablo utilizó para hacer referencia al Espíritu Santo como morador, tiene que ver no solo con el que habita, sino con el dueño o propiedad de la morada. Esto hace entender desde el punto de vista etimológico que el Espíritu Santo no solo vino a morar en el creyente, sino que es dueño y señor y absoluto de la morada, que son los creyentes. Según primera carta a los Corintios 3:16, Efesios 2:22 y Santiago 4:5. Templo. Esta palabra se deriva del griego naos y fue utilizado en el Antiguo Testamento para hacer referencia en su equivalente, para hacer referencia al lugar santísimo, al santuario donde se encontraba el arca del pacto, según Levítico 16:15-16. Pablo hace uso de estos términos para hacer referencia de nosotros como templo, casa de Dios y morada del Espíritu Santo, según primera carta a los Corintios 3:16, segunda carta a Corintios 6:16 y Efesios 2:21-22 y Santiago 4:5. Si un demonio, oiga esto, si un demonio mora o posesiona a un creyente, tal acción se catalogaría como un tipo de profanación. Pablo en segunda carta a los Corintios 6:16 al verso 18 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Si retrocedemos unos versículos, específicamente el 14 y el 15 del capítulo referido anteriormente, hallaremos un principio en el que se da un contraste total. El verso dice: ¿y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Nunca podrá haber tinieblas donde hay luz. Las tinieblas no prevalecerán ante la luz, según Juan 1:15. El verso siguiente dice: ¿y qué concordia? Óigame, ¿y qué? ¿Qué concordia Cristo con Belial? El término concordia viene del griego sinfonesis, de donde se deriva el castellano sinfonía, sinfónico, que indica armonía, al unísono, en total tonalidad. La sinfonesis tiene que ver con el acuerdo, con concertar, convenir,
con lo común. Jamás estas características se podrán dar entre Cristo como representante del reino de la luz y Belial, que es Satanás, como representante del reino de las tinieblas. Según lo que hemos analizado, un creyente jamás podrá ser posesionado por un demonio. Puede ser influenciado, pero no posesionado. O sea, algo así como estoy bien con Cristo, el Espíritu está en mí. Me descarreo, viene el demonio y le dice al Espíritu, salí que me toca a mí. Sale el Espíritu del creyente, se mete el demonio. Me reconcilio, viene el Espíritu y le dice al demonio, salá que me toca a mí ahora. Sale el demonio, se mete el Espíritu. Me vuelvo a descarriar, viene entonces el demonio y le dice al Espíritu, salí que me toca a mí. Me vuelvo a reconciliar, viene entonces el Espíritu Santo y le dice al demonio, salí que me toca a mí. ¿Qué es ese mamá de gallo que hay ahí? ¿Aló? ¿Dónde dice la Biblia que eso puede ser así? ¿O dónde dice la Biblia que el demonio puede vivir del ombligo para arriba y el espíritu del ombligo para abajo? ¿Aló? ¿Dónde dice la Biblia eso? No, sí, maestro, yo lo vi endemoniado. No. Si estaba endemoniado no era creyente. Y si es creyente estaba influenciado. Porque una influencia es igual a una posesión. Una influencia, el demonio te puede llevar a hablar grueso, a sacar la lengua, a vomitar, a virar los ojos. Y como no tienes discernimiento de espíritu, tú estás echando fuera lo que no está dentro. Fuera. Te vas, ahora, suelta ese cuerpo, y la lengua acá, y la baba, y está hablando grueso, y los ojos virados, y fuera, y fuera, y fuera, y fuera, y fuera. Pero ¿qué va a salir si está afuera? ¿Cómo vas a sacar lo que no está dentro? Pero cuando el Espíritu Santo disciernes, el Espíritu te muestra por discernimiento y te viene una palabra de ciencia y te detalla el discernimiento, porque el discernimiento te dice que en el ambiente hay algo malo y la palabra de ciencia te dice lo malo que hay. Y disciernes, entonces tú puedes decir, yo te ordeno que sueltes en la mente a ese hombre, queda libre. Porque es influencia, no es posesión. Debemos aclarar que una influencia puede presentar rasgos como una posesión. Me acuerdo, mire, una persona posesionada no sabe lo que hace. ¿Usted me oye bien? Una persona posesionada no sabe lo que hace. Cuando el demonio se va, se despierta y empieza, ¿qué pasó? Se toman litros, caminan por carbones encendidos, no sienten nada. Lo puchas. Lo puchas con una aguja, hincas con una aguja en una nalga y no siente nada. Está endemoniado. No siente nada, es que no siente nada. En cambio, el que está influenciado siente. No había un hermano que estaba influenciado. ¿Por qué sé yo que está influenciado? Porque estaba y con la lengua afuera. Pero había un perro así. En el momento que está caminando le pisa el rabo al perro. Cuando le pisa el rabo al perro, que le pisó el rabo al perro, hermano, usted le pisa un rabo al perro y tiene un mordisco seguro. A lo que el perro le va a tirar cuando lo dice, fuera, fuera, fuera. Entonces no estaba endemoniado. Le doy gracias a Dios por el perro. Le doy gracias a Dios por el perro que echó fuera el demonio. Hasta los perros echan fuera demonios. Es un perro cristiano. Gloria a Dios. Debemos aclarar que una influencia puede presentar rasgos como una posesión. Y es ahí donde está el engaño y la confusión de Satanás. Fácilmente una persona puede vomitar, expresar palabras, hacer ciertos gestos y no estar posesionada, sino influenciada. La diferencia entre una posesión y una influencia es que en la posesión la persona pierde el conocimiento y en la influencia no. El caso presentado en Mateo 16:23, Marcos 8:33, que narra el episodio en el cual Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres estorbo, me eres tropiezo. No quiere decir que Satanás entró en Pedro. La palabra Satanás del griego significa tropiezo, tropezadero, estorbo. Cuando le digo,
quítate de mí, Satanás, no quiere decir que Satanás entró en Pedro. Le está diciendo, quítate de mí, tropiezo. El término Satanás etimológicamente significa adversario, alguien que lleva el con la contraria. Este pudo haber sido el sentido que Jesús le dio al momento. No indica que Satanás entró en Pedro, sino que Pedro se movió en unas características de Satanás tratando de llevarle la contraria. En un supuesto que sea lo contrario a Satanás, si entró en Pedro, él no había nacido de nuevo, ni había sido redimido de pecado, ni era templo del Espíritu Santo. En un supuesto que sea así. Bueno, pudo haber entrado en Pedro. ¿Cuál es el problema? No había nacido de nuevo. No tenía el Espíritu Santo, no era templo del Espíritu Santo. En Pedro se pudo dar, pero en mí no se puede dar eso. En conclusión, debemos descartar por completo la posesión de demonios entre los cristianos. Y nos vamos, de último, maldiciones ancestrales o generacionales. Vamos a hablar de las supuestas maldiciones ancestrales y generacionales, que eso es basura dentro de la iglesia, eso no existe. Esas clínicas que hay por allí, que están dando sanidad interior, tú sabes. Porque en un encuentro, a mí me invitaron de un encuentro, yo tuve que abandonar eso es pura basura, en algunos, no son todos. Resulta que había un viejito como de 82 años, que se sentía mal. Se sentía mal porque cuando tenía 4 años no le partieron una torta. ¿Qué te parece? Se sentía mal porque cuando tenía 4 años no le partieron una torta. Entonces, para dejarlo libre de eso, le trajeron una torta y se la pusieron 4 velitas. Y le cantaron cumpleaños feliz, que te llamo Mati, cumpleaños viejito, cumpleaños feliz. Y sopló la torta, la velita al viejito. ¡Ah! Quedó libre, porque le partieron la torta que hacen 80 y pico años no se habían partido. Se la partieron favor, quedó libre. Al viejito estaba mal, tenía años que no le partían una torta. Imagínense Jesús partiendo una torta a Pedro en el Monte de los Olivos. ¿Se imagina esa broma? Otros te llevan a renunciar de las maldiciones de papá, de las maldiciones de mamá, de las maldiciones de mi abuelo. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. La enseñanza principal de la doctrina, que se denomina maldiciones ancestrales, está en que las cosas malas que nos suceden son consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. Una lista de cosas adversas se debe a maldiciones que nos llegaron simplemente por haber venido de una familia cuyo árbol genealógico fue infectado por la iniquidad. Según esta enseñanza, el árbol familiar de cualquier persona puede ser maldecido por el pecado de uno de sus miembros. Es decir, alguien en un árbol familiar comienza la maldición por medio de la desobediencia. La clave principal de esta doctrina se encuentra centrada en la palabra iniquidad. Según ellos, este término es una referencia a pecados graves y enraizados que atan a las personas aún después de convertirse. Estas iniquidades son identificadas como ataduras heredadas de los antepasados. Lo que más me llama la atención es que los cristianos, después de ser convertidos y lavados por la sangre de Cristo, son expuestos a dichas maldiciones. Y que para salir de ellas le es necesario pasar por una sesión para renunciar a dichas iniquidades. Porque parece ser que la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús y la fe que depositamos en Él no es suficiente. El primer método de limpieza es encontrar de las maldiciones generacionales, de descubrir y quebrantar por medio de la repetición de oraciones. Fíjese esto. El principal método de limpieza es contra de las maldiciones generacionales, es la descubrir y quebrantar por medio de las repeticiones de oraciones. Hay que repetir. En segundo lugar, para que la diagnosis sea descubierta, se debe acudir única y exclusivamente a alguien que tenga un ministerio de liberación.
Si no tiene ministerio de liberación, señor, usted está pelado. Búscalo donde esté. Ya hay clínicas. Ya te han montado hasta clínicas de eso. Tiene que tener un ministerio de liberación. ¿Aló? Pues repito, en segundo lugar, para que la diagnosis sea descubierta, se debe acudir única y exclusivamente a alguien que tenga un ministerio de liberación. Son los únicos, según ellos, que te pueden evaluar. Nadie más lo puede hacer, ya que esto es como una especie de especialidad. Algo así como el corazón al cardiólogo, la mujer al ginecólogo, el hombre al urólogo. Problemas con los pulmones al neumonólogo. Hay especialidad. O sea, nadie puede liberar si no tiene ministerio de liberación. Es una especialidad en Dios. Dios se especializó en gente para el ministerio de liberación. Más nadie lo puede hacer. Ni imponer mano, ni ungir nada. ¿Aló? En tercer lugar, es necesario que la persona que va a ser tratada debe traer una antecedentes de iniquidades cometidas por sus ancestros. Es decir, usted me tiene que decir a mí, ¿conoce usted el pasado de su mamá? Sí. ¿Conoce usted el pasado de su papá? Sí. ¿De sus abuelos? Sí. ¿De sus tatarabuelos? Sí. ¿De sus bisabuelos? Sí. Bueno, vamos a estudiar el árbol genealógico desde el punto de vista negativo en cuanto a pecados que ellos venían arrastrando, para que entonces usted renuncie por causa de ellos. Mi pregunta es, ¿qué pasará o qué pasaría si la persona fue adoptada y no conoce a sus familiares naturales? ¿Aló? ¿Está acá? ¿Conoce a su mamá? No. ¿Su papá? Tampoco. ¿Su abuela? Menos. ¿Su tatarabuela? Menos. ¿Su bisabuela? Tampoco. ¿Su bisabuelo? Menos. ¿Y por qué no lo conoce? Porque fue recogida. Entonces usted no conoce su árbol familiar. No, te quedaste con esa maldición para siempre, muchachos. No puede ser. Eso no puede ser. Estamos acá. Vivirá todo el tiempo con esas maldiciones. Otro de los graves errores de esta doctrina y de los que la enseñan es que los pasajes utilizados son totalmente tergiversados y sacados del contexto. Por ejemplo, Éxodo 25 y Éxodo 34:7. Vamos a estudiarlo. Ay, mamadita, vamos a estudiarlo. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A ver, para que se le quede. Diga conmigo, de los que me aborrecen. Dígalo duro, dígalo. De los que me aborrecen. Eso a usted no se le puede olvidar. Yo visito la maldad de los padres desde la primera hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero, oye, de los que me aborrecen. Oído, de los que me aborrecen. Pero si hay alguien que se arrepienta, de ahí para allá no los visitaré más. Éxodo 34:7. Quien visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo primero que debemos tener claro es que el término en hebreo que se utilizó en Éxodo 25 para referirse a la maldad es el mismo que se usó en Éxodo 34:7 para hacer referencia a la iniquidad. Lo segundo es que visitar la maldad o la iniquidad, que es lo mismo, porque uno dice que pecado es obra e iniquidad lo que se lleva en la sangre. Resulta que el problema del pecado no es un problema sanguíneo, es un problema espiritual. Lo segundo es que visitar la maldad o la iniquidad significa que el pecado sería transferido de generación en generación a los que aborrecen a Dios. Es decir, de los que continuaban apartados de Dios. Cuando a alguien se renunciaba al pecado o iniquidad, al no seguir los pasos de sus antepasados, entonces la bendición de Dios estaba disponible hasta 1000 generaciones, según Éxodo 26. ¿Qué te parece eso? ¿Me dice amén a eso? Dice, o sea, que es verdad que yo visito la maldad
de los padres hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, el que me está escribiendo me está hablando de un patrón de conducta. No me está dando de algo que es genealógico. No me está hablando de algo que es hereditario. Me está hablando de un patrón de conducta. Pero si hay alguien de estas generaciones que sea que se arrepienta en la cuarta, en la quinta, en la séptima, en la octava, en la novena, y de ahí para adelante empieza a tener temor de Dios y empieza a crear un patrón de conducta, a crear a sus hijos con el temor a Dios, con el temor a Dios, con el temor a Dios, pues mis bendiciones alcanzarán hasta 1000 generaciones. No tienes que atarme tú a mí a la maldición de papá, porque ¿qué culpa tengo yo de lo que mi padre hizo? O sea que estamos hablando de ¿qué, Henry? De patrón de conducta. Según lo que hemos analizado, dichas iniquidades son un problema de conducta que se aprende y no es algo genético que se hereda. La conducta externa de los padres tiene influencia sobre los hijos. Sin duda, el ejemplo bueno o malo de los padres afectan a los hijos. Pero eso está muy lejos de decir que los pecados o iniquidades son heredados y traspasados por una vía genética o productiva. Lo que sí es transferible desde el punto de vista genético son las enfermedades, lo cual ha sido demostrado por la ciencia. Pero esa es una maldición que se quebrantó en la cruz del Calvario por causa del pacto de sangre. Yo no soy heredero ni de mamá, ni de papá, ni heredo lo de mamá, ni lo de papá. Yo soy heredero y coheredero en Cristo Jesús. Alabanza al nombre del Señor. Si Dios muere del corazón, yo muero del corazón. Si Dios tiene diabetes, yo tengo diabetes. ¡Aló! Gloria a Dios. La sanidad es una herencia del cual puedo disfrutar según el profeta Isaías. Ya Dios en Cristo mediante el Espíritu Santo se llevó mis iniquidades. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. ¿A cuántos Dios le llevó a cuántos Cristo le llevó su iniquidad? A todos. Si Jesús llevó mi pecado y mi iniquidad, entonces ¿a qué tengo que renunciar? ¿Podrá un hombre complementar lo que Jesús hizo por completo en la cruz del Calvario? Jamás. En conclusión, la Biblia es muy específica, específicamente en todo. El Nuevo Testamento, negativo, no nos ofrece indicativo alguno, ni por ejemplo, ni por orden, ni por advertencia, ni por implicación de que los cristianos nacidos de nuevo están o estarán alguna vez bajo el poder de alguna maldición. Por lo tanto, se debe rechazar tal idea y doctrina y considerarla como falsa. Los apóstoles que fueron seguidores de la doctrina de Cristo estuvieron en sus enseñanzas en tal contraste con dicha doctrina. Pablo en Colosenses dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos has trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Le digo algo. Cuando Balac llamó a Balaam para que maldijera a Israel, cuando el rey, había un rey que venía ganando todas las guerras con todos los pueblos. ¿Y sabe por qué la ganaba? Porque Balac maldecía, profeta de Dios. Y cuando Balac maldecía, perdían la guerra la gente. Cuando Balaam maldecía, perdía la guerra la gente. Y Balac, rey, llamó a Balaam y le dijo, maldíceme Israel. He oído hablar mucho de ellos, que son fuertes, pero maldícelo para ganar la guerra. Y Balaam le dijo a Balac, no puedo maldecirlo. Le dijo Balaam, a Balaam, ¿por qué? Porque lo que Dios ha bendecido, bendito es y bendito será. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Sabe qué dice Pablo? Que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido.
Un papá tuvo 2 hijos, gemelos. Uno fue a la cárcel y otro fue el magnate, dueño del edificio de cristal, multimillonario en la ciudad, empresario. Y un periodista, psicólogo, sociólogo cristiano se interesó en el caso. Fue a la cárcel e interrogó al que estaba en la cárcel. Digo, ¿por qué estás acá? ¿Y sabe qué dijo? Por el padre que tuve. ¿Cómo? Mi padre fue lo más desastroso que pudo haber. Su comportamiento impío, borracho, alcohólico, drogas, violencia doméstica. Mi padre fue un delincuente, mi padre es sicario, mi padre fue lo peor que pudo haber. Yo soy lo que soy por lo que fue mi padre. Este periodista, sociólogo, psicólogo cristiano fue a su hermano, hijo del mismo padre, gemelos, al dueño del edificio de cristal. Le llegó, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Acabo de venir a visitar a su hermano en la cárcel. Le hice una pregunta que quiero hacérsela a usted. Diga, ¿por qué usted es como es? Un hombre triunfador, empresario, un magnate, ¿por qué? Y digo, por el padre que tuve. Y dijo, ¿cómo así? Porque papá fue lo que fue y yo decidí no ser como él. Aló. Esto tiene que ver con patrones de conducta. Yo no voy a heredar, ni estoy llamado a heredar la maldición de papá ni de mamá. No estoy llamado ni siquiera a heredar sus enfermedades. Por tanto, yo no tengo que renunciar a ninguna maldición, porque toda maldición yo renuncié aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y Él se llevó mi enfermedad, se llevó mi maldición, se llevó todo para que yo no llevase nada. De modo, toda persona que le venga a usted a hablar de maldiciones generacionales o de maldiciones ancestrales, tómela como una falsa doctrina, porque eso no es bíblico, ni eso es escritural. ¿Estamos acá? Terminamos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.